Salmos. El himnario de Israel se llama. Bueno, vamos a introducirnos haciendo algunas consideraciones. Y en estas consideraciones, ahora que viene el hermano Jonathan, me va a ayudar. Yo tengo algunas apreciaciones. Por ejemplo, para avanzar a introducirnos, hoy y desde hace años, los cantantes de la nueva música cristiana se autodenominan salmistas. Y a los músicos se les llama levitas. Y les encanta. No, yo soy salmista, yo soy levita. Mi hijo es levita. ¿Es así? Mire, yo sinceramente creo que es inadecuado mi nombre. Pero no hay salmista ni levitas si no hay templo, si no hay ley. Y la revelación está abierta todavía. Si eso es así, entonces sí hay salmistas y levitas. Entonces, si ya no hay templo, entonces, y Cristo es mucho más y superior a la ley, y la revelación está completa, entonces no hay salmistas ni levitas. Pero sí hay alabanza para Dios. Es otra cosa. ¿Y quiénes alaban a Dios? Toda la iglesia, porque cada miembro de la iglesia, cada hijo de Dios es un sacerdote. Se llama el sacerdocio universal del cristiano, porque tenemos un sumo sacerdote único que está en el lugar santísimo del cielo, que es Jesucristo. Entonces no necesitamos salmista, ni levita. Sí necesitamos alabar al Señor. Eso es otra cosa. No nos quedamos con los fetiches, porque hay mucho fetichismo en eso. La mayor parte de la música moderna de alabanza que venimos escuchando hace algunos años, digamos que una gran buena parte está centrada en la exaltación de los sentimientos religiosos del autor. Y lo único que se exalta de Dios es la misericordia y el amor. Y se fijan, todas las canciones de los salmistas giran en torno a sus dos temas. No se exaltan los juicios de Dios, no se habla del pecado, no se habla sobre la maldad, sobre los enemigos de Dios, no se habla ni canta sobre el arrepentimiento de pecado, nada sobre la omnipotencia del Dios en la creación y su segunda venida como juez y rey, poquísimo hay de eso, nada del infierno como juicio eterno, nada de la ira de Dios, nada de la santidad de Dios, deseable por todo hijo de Dios, nada de eso. En definitiva, la mayor parte de la música y canciones de alabanza a Dios de hoy es blasfema. Blasfema significa que habla mal de Dios. Porque está centrada en el hombre y no en Dios. Es comercial, adaptada al gusto y paladar pecaminoso del mundo. Hay una maquinaria comercial cristiana de la música religiosa que está creada con el objetivo de ganar dinero. Por ello sus cantantes y grupos musicales circulan en iglesias grandes, con dinero, con grandes medios y con gran influencia en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudamérica. Ya que ellos piden de 20, 120, 180 millones por alabar al Señor. Esto no tiene nada que ver con los santos que fueron inspirados a alabar a Dios con salmos, los cuales son los himnos y cánticos espirituales al Dios creador y redentor.
Y el título del sermón es Salmos, cánticos espirituales al Señor. Muy simple. Salmo 92, 1 al 8. Vamos a leerlo. 22. Salmo 92. 92 del 1 al 8. Y dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, lo leímos al inicio, ¿cierto? Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el dedacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para destruirlos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te rogamos tu bendición sobre este sermón. Bendice nuestros corazones, Señor, para que toda la gloria y la honra sea de su nombre, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si ustedes se fijan en estos 8 versículos, ¿qué tenemos? Tenemos 4 cosas al menos. Tenemos misericordia de Dios, fidelidad de Dios, la grandeza de Dios y el juicio de Dios. ¿Ha escuchado usted una alabanza así, en 8 estrofitas, estas cosas de Dios, el carácter de Dios? No. Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, fuego, 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 Dios te amo, Dios te amo. ¿Escuchado eso? Oh Señor, yo siento esto, calorcito en mi corazón. Hay tanto de eso. ¿Y eso qué es lo que es? Exaltación del hombre. Y escuchen las letras. A veces mucha gente, muchos jóvenes cristianos, se va por el cantante. Ni siquiera por la Biblia. Saben más las canciones del cantante cristiano de moda que la Biblia. Si los cantantes cantaran los salmos, ya sería otra cosa, sería un avance. Pero no. Ellos son creativos, son salmistas, que insinúan que son inspirados. Y eso es una blasfemia. Entonces, cantar salmos, salmodiar. Salmos es una palabra griega que significa tañer o rasguear cuerdas. Eso se llama salmonear. Los israelitas llamaron al libro de los salmos el libro de los himnos de Israel inspirado por Dios. ¿Cuántos autores tienen los salmos? Varios. Porque no hay unos autores que dicen, no, el rey David escribió los salmos. Sí, escribió muchos, pero también hubieron otros. Y otros no se saben. Por ejemplo, el rey David es autor de 75 salmos, son 150, ¿cierto? Los que están dentro del canon judío. Los hijos de Coré, que era levita, es autor de 10 salmos. Asaf, que no se sabe si era un levita o un sacerdote, es autor de 12 salmos. Salomón, el rey, es autor de 2 salmos. El profeta Moisés es autor de 1 salmo. Emán de 1 salmo. Etat es el autor de 1 salmo. Anónimos son 48 salmos. Y algunos salmos post-exílicos se dice que lo escribió Esdras, sacerdote Esdras. Pero bueno, el primer salmo escrito en el tiempo es el Salmo 90, que es una oración de Moisés. Y eso ya ahí estamos hablando del periodo del desierto, 1400 y algo, antes de Cristo. Y el último salmo, que es el Salmo 126, y que tal vez fue escrito al momento de la construcción del segundo templo por los judíos al retorno del cautiverio de Babilonia, finales del 500, inicio del
fin del 600, inicio del 500. Es decir, y fíjense que no están en orden cronológico, algunos están en cronológico y no son ni siquiera temáticos. Yo vi varios que no entendía cuál era el orden. Algunos están en orden cronológico, en el momento que lo hicieron, otros están ordenados en el tema, pero es poco de eso. Entonces, el primer salmo que se escribió en Moisés hasta el último salmo, después del retorno de Babilonia, son 900 años más o menos. Ese fue el periodo que en diferentes tiempos se fueron escribiendo los salmos. Como se ve, si el autor es David y Salomón, que tiene dos, y los sacerdotes, la mayor parte fueron escritos durante el reinado de David y de Salomón. Entonces, para entenderlos, ¿qué es lo que eran los salmos? Los salmos no son composiciones musicales. Los salmos son poesías, son oraciones compuestas en forma poética, clamor, exaltación de Dios, que eran cantadas en las fiestas judías y en el templo. Después vamos a ver uno que cantaba el Señor Jesús. Y cada uno de ellos tiene rasgos específicos. Por ejemplo, están los salmos de súplica individual. Salmo 3, 1, 2. Vamos a correr por los salmos, ¿ya? Salmo 3, 1, 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Eso es, ¿sí? Salmo individual. ¿De quién es el rey David, cierto? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, también de súplica colectiva, o sea, de todo el pueblo, o de los mismos sacerdotes en el templo, cuando dice Salmo 44, del 1 al 3, dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Este es un clamor colectivo. Algunos salmos se cantaban solo para algunas fiestas. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de salmos. Salmo, acción de gracia individual, Salmo 31. Amén. ¿Ya? Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, ¿el 1? Sí, el 1. No, la idea cuál es eso, es decir, de que de gracia en forma individual, pero también en forma colectiva. Salmo 65, te lo leo, y dice, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti te pagarán los votos, tuya es la adoración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Está intercediendo por quién, por Israel. Que tenemos también otros salmos de confianza en Dios. Salmo 4, del 1 al 2. ¿Alguien puede estar ahí? Amén. ¿Ya? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén. Se está dirigiendo con confianza. Yo confío en ti, por eso me dirijo a usted, Señor. Amén. Salmo de exaltación a Dios. Salmo 47, 1, 2. Dice, pueblos todos, batid manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Amén. ¿Cierto? Linda la exaltación. ¿Cierto? Salmos mesiánicos. Salmo 2, 1, 3.
Amén. ¿Ya? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso habla de salmos mesiánicos o proféticos también. Hay varios. El 22, que dice, veamos el Salmo 22, ¿qué dice? Oh Dios, 22.1, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién clamó eso? Jesús. El Señor Jesús en la cruz. Este es un salmo profético. Tenemos también salmo de sabiduría, Salmo 1:2, se lo leo yo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un mensaje o un salmo de sabiduría. Recién estamos hablando del tema. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato de Dios? Medita la ley de día y de noche. Constantemente, porque eso te va a dar frutos. Bien, ¿cuál es el otro salmo? Salmo sobre la creación. Salmo 8:1-4. Amén. ¿Ya? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese, si lo leen todo, es un salmo de alabanza de la creación. Exalta a Dios, Dios creador. Tenemos un salmo del Éxodo, Salmo 78:8. Se lo leo yo. Y dice, hasta el 17 voy a leer. Y dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, sus maravillas, que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, les dio de beber como grandes abismos, y les recuerda todas las cosas del Éxodo para decir: Israel, tu Dios es fiel, pero tú eres infiel. Porque eso es lo que está diciendo el Salmo. Después tenemos Salmo de penitencia, de pedir perdón. Salmo 6:1-4. Amén. ¿Ya? Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. ¿Cierto? Ahí está humillándose y dice: Señor, sí. Hay otro salmo famoso de penitencia del rey David. 51. Exactamente. ¿Qué dice? Señor, yo he pecado, solo yo he pecado delante de ti, mi pecado está delante de mí. No alejes tu espíritu del gozo de la salvación, etcétera. Es un salmo tremendo ese. Es como, yo creo que ese salmo enseña cómo pedir perdón a Dios. ¿Puede leer un versículo, hermano? Bueno. El primero, el segundo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Exactamente. O sea, sin ninguna justificación. Y es bueno ese salmo porque nos enseña cómo tenemos que pedir perdón delante del Señor. Amén. Amén. Y están los salmos imprecatorios. ¿Qué significa imprecatorio? Maldecir.
buscar el daño, orar al Señor para dañar los enemigos de Dios. El otro día estuve viendo en YouTube de Adrián Romero, como dice mi hermano, no le digan Jesús, que él hace una reflexión que había estado en un retiro y había quedado choqueado con los salmos imprecatorios del Antiguo Testamento. Y dice que eso no puede ser, eso está mal. Entonces, si decimos que la palabra de toda la Biblia es escritura, palabra de Dios inspirada, según Jesús Adrián Romero, aquí Dios se equivocó. O aquí hay algo oscuro de Dios. Se fija como este personaje como que se pone sobre Dios, se da ínfula de ser más bueno que Dios. Entonces, vamos a leer un salmo imprecatorio. Después vamos a ver algunas cosas respecto. Salmo 58, 6 al 9. Voy a leérselo yo. Dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como agua que corren, cuando disparan sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como caracol que se desvíe, parece. Como el que nace muerto, no vean el sol, antes que vuestra olla sientan la llama de los espinos, así, vivos, así, airados, los arrebatarán él con tempestad. Y después viene lo peor, y dice: se alegrará el justo cuando viene la venganza. Dice: oh, eso está en la Biblia. No, esto no es amor, no puede ser, aquí allá. Pero hay que entender algo, que los salmos imprecatorios son el juicio de Dios a los enemigos que atacan a Dios y la obra de Dios. Es como una advertencia. Dios no ha hecho juicio todavía, Dios ha hecho pequeños juicios de advertencia. Y están expresados en esto. El que tiene celo de Dios, ama a Dios y ama la obra de Dios, ama las cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios vienen hechas pedazos, se está ofendiendo a Dios. ¿Y qué le viene a usted decir? Pedimos al Señor: Señor, por favor, te alabamos, juicio. Y es justo orar por eso. Va a llegar el momento que todo el pueblo convertido va a orar por eso. Y si no, esto solo aparece en el Antiguo Testamento. No, mentira. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que tener claro, la maldición a los enemigos de Dios y es ungido tiene el propósito de demostrar el justo y santo juicio de Dios al malo. Demostrar que la autoridad de Dios es también sobre todo lo malo, sobre toda maldad. Porque si usted, que no ven nada de internet, yo una vez me encontré con una declaración en una radio en Centroamérica de este caballero Marco Witt, que cuando le preguntaron, bueno, ¿qué hace Dios con los que no creen en Él? No, ahí Dios no tiene nada que hacer con ellos. ¿No? La Biblia me dice que están bajo juicio. En el Antiguo y el Nuevo Testamento dice que están bajo la ira de Dios. Entonces, por eso cuando vienen los salmos imprecatorios, se ponen a llorar. Entonces, ese es el propósito. Y más, convencer a los malos que deben buscar a Dios. Vean Salmo 83, del 13 al 18. ¿Quién lo tiene? 83 al 13 al 18. ¿Ya? Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino.
Llena sus rostros de venganza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Exactamente. El que no cree en Cristo, que no cree en Dios, lo va a conocer por juicio. Y cuando se les predica y se dice que hay un salmo que busca a Dios, busca a Dios. Ah, es que eso es terrorismo. No importa. No importa. ¿Por qué? Porque es Dios que lo está diciendo. No soy yo. Entonces, si alguien tiene problemas, y toma, aquí le pasa una Biblia y dice, híncate y arréglatelas con Dios. Si tenéis ganas, no. Porque hay mucha soberbia en el mundo contra Dios y también en las iglesias. Están dictando a Dios cómo tiene que ser Dios. Y cuando aparecen estos salmos, no, eso era antes, ahora no. No, ahora no hay juicio, casi no hay pecado, bueno, la homosexualidad es amor. ¿Sí? Y en una congregación en Estados Unidos, en un convenio para ver el poliamor. Es un concepto del movimiento sodomita. ¿Sí? Entonces, si nos atenemos a la Biblia, Dios es justo, es santo, pero también de juicio. Porque si no fuera de juicio no sería santo. Entonces, y por último, hacer que el justo alabe a Dios. Cuando ve cómo Dios castiga al malo, ¿qué hace el justo? Menos mal que estoy a este lado. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque él ama las cosas del Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento también hay pasajes que maldicen a los enemigos de Dios. ¿Se acuerdan de uno? Gálatas 1:8. Amén. ¿Qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Exactamente. Eso está dicho por el apóstol Pablo. En Lucas, por ejemplo, también hay otro. Déjenme buscar Lucas 23. Cuando dice Mateo 23. Todo el capítulo es un juicio ¿a quién? A los escribas y a los fariseos. ¡Ay! Toda esa palabra ¡ay! Que encabeza cada juicio significa precisamente eso, juicio. ¡Ay de ustedes, escribas! ¡Ay de ustedes! Es un juicio terrible. Está diciendo, ustedes están yendo al infierno, ustedes van a juicio. Y eso no lo dijo el pastor, no sé, por Washington, ¿no? Ese fue el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Dios no es juicio, no enjuicia el pecado, tampoco es santo. Y hay otro, en Apocalipsis, por ejemplo, 6 días. ¿Qué dice? Amén. ¿Ah? Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál es la oración? Venga nuestra sangre, haz venganza, Señor. ¿Quiénes son esos? Son los santos que están en el cielo, que salieron ¿de dónde? De la tribulación. Y ante el Señor están clamando ¿qué? Venganza.
porque es parte del momento de juicio ese. Ellos son salvos incluso durante el periodo de juicio. Entonces, es una cuestión que a veces no leemos la Biblia. Mucha gente no quiere saber, hasta le tienen miedo a Apocalipsis, terror. Pero hay juicio. Y hay un pasaje que a veces oramos nosotros, que implica juicio y bendición. Por ejemplo, 22, Apocalipsis 22, del 17 al 18, cuando dicen, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. ¿Qué significa que la iglesia diga que ven, ven, Señor? Claro, para nosotros es bendición, pero para el mundo es juicio. Pensaba, qué bueno, qué bendición. No, pero ven, Señor Jesús, porque para nosotros es una gran bendición. Pero para el mundo es un juicio terrible. Y el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Hay algo más terrible que eso? No lo sé. Y si alguno quitara las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es juicio, es maldición. ¿Cómo que en el Nuevo Testamento hay? Y esto es lo que aparece. El orden de los salmos, como decía, no es cronológico o en algunas partes, pero está dividido en 5 partes. Y el último versículo, los versículos del último versículo siempre es una alabanza, una doxología, una glorificación de Dios. Lo vamos a leer un solo salmo, Salmo 41:13. Si alguien lo tiene por ahí. ¿13? Sí. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué sigue después? Libro 2, ¿cierto? Pues toda la última versículos de cada salmo, cuando termina, es siempre de glorificación y de alabanza de Dios, como un cierre que hace. Ahora, los 5 tomos, según la tradición judía, evocan los 5 libros de la ley. No sé si es así, pero bueno, yo lo puse en los comentarios. Pero bueno, no cambia mucho. Bueno, y el Señor Jesús también cantó salmos. ¿Saben ustedes? Ahí se acuerdan algún pasaje. ¿Se acuerdan? Mateo 26. Mateo 26. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué versículo es? Mateo 26, 30. Mateo 26, 30. Esa es la Santa Cena, o la Última Cena, que era la celebración de la cena que recordaba la salida de Israel de Egipto. Y se cantaban 2 salmos durante esa fiesta, el Salmo 113 y el Salmo 118. Uno de estos salmos cantó el Señor Jesús con sus discípulos. Me encontré tan interesante, si mira, estamos leyendo el mismo salmo que leyó el Señor Jesús. Que él cantó, porque él era un judío. Y respetaba la fiesta y participó en la fiesta, y además de esa fiesta, o de esa cena, él hizo, digamos, la última cena, para decir, de aquí en adelante, el sacrificio perfecto es Cristo. No hay más cena. Entonces,
Los salmos hablan de toda la gama de sufrimientos humanos, de los gozos humanos, pero todo es reconducido a Dios, a su obra, a su perdón, a su amor y su juicio. Y siempre son exaltados sus atributos. Y cada salmo muestra a Dios como el único digno de toda nuestra adoración. Los salmos son su palabra revelada. Su palabra revelada para que lo alabemos como Él quiere ser alabado y adorado. Son un verdadero modelo de adoración y alabanza para la iglesia de hoy. Para orar incluso, clamar. ¿Alguien ha orado con los salmos? Yo sí lo he hecho. Porque muchos salmos son como la situación de uno. Si uno lo lee con todo el corazón, a ver si... porque son oraciones, son clamores a veces a Dios. Entonces, y clamar a nuestro Dios como a Él le agrada. Porque estos salmos son inspirados. ¿Y qué está diciendo? Le dijo a Israel. ¿Y qué puede decirnos a nosotros? Alábenme con esas palabras. Alábenme de esta manera. Y yo creo que la lección más importante es: el Señor nos da las palabras y los medios para alabarlo. No tenemos nada que inventar. Si ustedes leen todos los salmos, ahí está todo. Cualquier situación que uno esté pasando, la puede encontrar acá en los salmos. Entonces, la alabanza que agrada a Dios es la alabanza que nos bendice, hermano. Dios no necesita alabanza. Los que necesitan alabanza somos nosotros. Porque cuando alabamos a Dios como a Él le agrada, es nuestra la bendición. No es para satisfacer un Dios caprichoso, como dicen algunos. No. Porque alabarlo a Él bendice nuestra alma. Y la alabanza que exalta sus atributos nos da la experiencia de la persona de Dios. Es una cosa que, si usted alaba correctamente, reconociendo sus atributos y alabando sus atributos, que son... usted va a sentir no solo esa paz, va a experimentar esos atributos en su vida, en su persona. Porque nosotros experimentamos a Dios por medio de ¿qué? De su palabra. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, la experiencia de la persona de Dios, porque Dios, por medio de Cristo, es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio por medio de Cristo, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es una parafraseo de Eclesiastés 12:14. Pero yo quiero concluir con Salmo 115:1. Quien lo lee fuerte, sí. Salmo 115:1. ¿Qué dice? Amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Amén. Se fije, esta es palabra inspirada. ¿Cómo quiere que lo alabemos? Dándole toda la gloria a nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, te las gracias, Señor, porque tú, Señor, has provisto también incluso las palabras que nuestro corazón pueda alabarte, Señor, para bendecirnos a nosotros y exaltar tu nombre para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tan gran misericordia y esta sabiduría que derramas en nuestros corazones, Señor. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.